Pues les damos la bienvenida a un episodio más de Mundo en Corto. Estamos muy emocionadas con esta entrevista que tendremos y sobre todo un tema que es necesario que se escuche, que la gente voltee a ver lo que está sucediendo. Y es que ya lo hemos platicado en otros episodios sobre el tema de los trabajos informales y cómo a veces es invisibilizado a pesar de la importancia que tiene en nuestra sociedad. El día de hoy lo vamos a dedicar especialmente a platicar sobre el trabajo del hogar, sobre las personas que se dedican a hacer trabajo doméstico, que trabajan de eso y que, bueno, pues representa 2.4 millones de personas en el país. El 65% de estas personas ganan menos de 1,000 pesos a la semana. Y con eso tienen que mantener a sus hijos, de los cuales a sus hijos y a familias completas que dependen económicamente de este ingreso. Sin embargo, a pesar de la cantidad tan grande que representa del país, solamente el 30% tiene derecho o percibe un aguinaldo y el 10% está registrado en el Instituto de Seguro Social. Esto es impresionante porque representa una parte muy considerable pues, en la fuerza del trabajo sobre todo informal, y es un grupo vulnerable precisamente en estos temas laborales. Entonces creemos que es muy importante hablar de esto y pues bueno, seremos Diana y yo quienes guiaremos esta entrevista con una increíble persona que tiene todas las herramientas para platicarnos de cómo es la lucha y la exigencia de los derechos de estas personas. Entonces, pues bueno, Diana, ¿cómo estás? Hola, Cari. Hola, Elisa. Muy bien, muchísimas gracias. Muy emocionada. Hola a todos allá también en casa. Creo que coincido con los comentarios de Karina. Definitivamente este tema se tiene que poner sobre la mesa. Desde antes ya tenía que ponerse sobre la mesa, ya urgía. Y creo que no bastarán las discusiones que se tengan sobre esta materia en específico hasta que nos quede bien claro que el trabajo tiene que dignificarse, ¿no? Entonces, pues muy contenta porque voy a seguir con la presentación de nuestra gran invitada. Bienvenida Elisa Romano Zavala. Ella es indecidible, feminista y activista por los derechos humanos, psicóloga con formación en neurociencias y especialista en psicología organizacional por la Universidad Panamericana, oficial de la causa Trabajo en el Hogar de Nosotres y apoyo estratégico en temas organizacionales, formadora en el programa Liderazgo e Innovación para la Democracia por la CNDH, socia fundadora de la colectiva feminista Indecidibles, que lucha por el empoderamiento y la resiliencia feminista. Además, es consultor en organización y acción comunitaria, así como en temas relacionados a género y salud mental. ¿Qué tal? De verdad, qué emoción tenerte aquí. Muchísimo gusto, de verdad, y totalmente bienvenida. No, muchísimas gracias. Creo que justo lo comentábamos antes de iniciar el podcast, que es que este tema de parte de muchas organizaciones de la sociedad civil, estamos trabajando directamente con las trabajadoras del hogar para que conozcan sus derechos, para que se apropien de ellos, para que se identifiquen como merecedoras de ellos, pero faltan más espacios en los que hablemos con los empleadores o con hijos de empleadores, que al final también son empleadores, hijos e hijas de empleadores, porque al final no vamos a, por mucho que ellas conozcan y exijan sus derechos, si mañana el empleador o la empleadora dan portazo, no vamos a avanzar. Entonces, muchas gracias a ustedes por abrir este espacio y seguro lo aprovecharemos muchísimo. Pues así es, como mencionas, Eli, el papel de los empleadores es fundamental, ¿no? En estas relaciones. En cualquier relación laboral, el papel que juega un patrón es, pues, digamos, de alguna forma, quien se tiene que atener a la ley y quien tiene que dotar de derechos al empleado, ¿no? Respetar sus derechos, sobre todo. Sin embargo, en la cuestión del trabajo del hogar, del trabajo doméstico, estos derechos son muy fáciles de atropellar y tal cual no ha habido una relación formal de patrón y empleado, ¿no? Entonces se habla de empleadores y aquí empieza la primera pregunta. ¿Cuál es el papel que desempeñan las trabajadoras del hogar en nuestra sociedad, en una sociedad clasista, en una sociedad racista, que todavía se refieren a estas personas que en su mayoría son mujeres de manera muy despectiva? Y sin embargo, todavía sigue siendo una relación hasta cierto punto familiar. Lo hemos visto en películas como, por ejemplo, esta tan polémica que fue Roma, ¿no? Donde a pesar de que son personas a las que no se les respeta derechos laborales ni muchos otros y que pasa por encima de muchísimas libertades, todavía hay una relación de tal vez como la nana o la persona que toda la vida ha ayudado a mi familia y a mí, en fin, representa un papel bastante interesante. ¿Cómo lo ves tú en esta sociedad?
Sí, primero es importante dejar en claro que este tema del trabajo en el hogar es un tema de género. O sea, no podemos analizar el tema del trabajo en el hogar y en general de todos los trabajos de cuidado si no hablamos o reconocemos los roles de género que atraviesan esto, ¿no? Entonces, de por sí, primero, el hecho de que sea un trabajo que inició porque era el único lugar, en general a las mujeres se nos educó para estar en la casa y se nos educa para mantenernos en el espacio privado, no en el público, no en el foco, no en la incidencia. Entonces, para las mujeres, económicamente, teníamos que tener algún lugar para sostenernos de alguna manera, y pues, ¿en dónde fue? En el mismo hogar, ¿no? En la misma casa, pero ahora en casa de otras personas donde pudiéramos mantenernos. Cuando inició, pues eran prácticamente esclavas las trabajadoras del hogar. Sí tenían dónde vivir y dónde comer, pero dormían en el piso de la casa. Muchas todavía siguen viviendo desafortunadamente en condiciones muy, muy precarias, las que están de planta, y recibían el mínimo alimento, pero al menos podían seguir continuando con sus vidas. Entonces, desde ese momento se forja se va forjando esta idea de verticalidad. Es decir, que como el empleador, y hago paréntesis, en el tema de trabajo en el hogar justo se utiliza la palabra empleador por ley y no patrón, porque no es una relación laboral igual que que no sea una relación de oficina o algo así. Entonces, por eso utilizamos, y el término correcto es empleador, empleadora. Entonces, desde ahí, de ese momento, se forja esta asimetría, y entonces empezamos a ver el trabajo en el hogar como uno, de personas pobres, o que no tienen recursos más que esto para poder sobrevivir, y dos, que es de mujeres, y tres, casi siempre y asociado desafortunadamente a la pobreza de alguna etnia, de alguna raza que no es considerada la que reina, ¿no? O la supremacista en ese sentido. Entonces, pues justo se va desde ahí, o sea, tantísimos años llevamos concibiéndolo justo como menores, y entonces ahora lo reforzamos, ¿no? Y tiene sentido porque volvemos a lo mismo, aunque hemos avanzado como sociedad, la mayoría de las mujeres siguen las brechas salariales, siguen las brechas de oportunidades, y entonces es un espacio que afortunadamente las mismas mujeres han tenido para poder independizarse de manera económica, empoderarse de manera económica, y en muchos casos no nada más mantener a su familia, sino incluso poder salir de relaciones violentas. Entonces, lo que sucede es que de todas maneras, a pesar de que ha sido un mecanismo de empoderamiento y de espacio, de empoderamiento económico, particularmente para muchas mujeres, los empleadores siguen concibiéndolas como menores. Entonces, justo es eso, como lo mencionabas, Karina, hay muchísimos nombres de cómo llamar a las trabajadoras del hogar. Hay desde nombres súper despectivos como chacha, muchacha, la niña, etcétera, hasta nombres que ya tratan de normalizar y no ser tan despectivos con la relación, o términos como es la que me ayuda en casa, no sé, la señora de la limpieza, la trabajadora doméstica, y aunque no lo creamos, estos siguen siendo términos que no nada más son violentos y normalizan la relación asimétrica, sino que normalizan una situación de precariedad laboral, ¿no? Que no se reconoce el trabajo, o sea, no es una persona que trabaja conmigo o trabaja en mi casa, sino es una persona que me ayuda, nada más, o sea, como si no fuera un trabajo real el de la limpieza y el hogar. Entonces, justo se propone este nombre de trabajadora del hogar, que en inglés a veces, o sea, en inglés el término es domestic worker, y por eso a veces utilizamos todavía el término de trabajo doméstico en español, para referirnos de manera digna a las trabajadoras del hogar, ¿no? Porque históricamente se ha asociado el término doméstico a algo negativo, no algo positivo. Entonces, en este afán de deconstruir, queremos poner otro término diferente que pueda reivindicar aún más la labor, que es el trabajo en el hogar. Súper importante, y ahí me voy a echar las culpas. Literalmente antes de entrar a esta entrevista subí unas stories haciendo una encuesta preguntando si algunos de mis seguidores había tenido, y yo puse el término trabajadora doméstica, así que de verdad gracias, Eli, porque este tipo de conversaciones son las que se tienen que tener para entender en qué estamos equivocados y de qué manera podemos cambiar las cosas, ¿no? Entonces, pues invitación pública para que adoptemos los términos correctos, que urge, y esto también marca mucho la diferencia. Y siguiendo lo que nos decías de la feminización del trabajo doméstico, creo que sí hay bastante estigma, y lo más duro es entender
que es un asunto, sí en México muy fuerte, pero es un asunto también regional, ¿no? Por ejemplo, nada más la CEPAL nos decía que el trabajo doméstico en México, de ser remunerado, podría representar incluso el 24% del Producto Interno Bruto, lo cual es muchísimo. Hay que entender la dimensión de lo que esto significa. Y en América Latina hay entre 17 y 19 millones de trabajadores desempeñándose en un hogar privado. Esto es alrededor del 7% de la ocupación urbana de la región. Es muchísimo. Y entendiendo estas cifras, dimensionando un poco lo que significa, tengo otras preguntas que sería entonces, ¿cuáles son las razones por las que constantemente se ha desmeritado el trabajo del hogar? ¿Y hasta qué punto existen razones para que este trabajo sea fuertemente feminizado? Nos lo mencionabas muy bien, ¿no? Es cuestiones de género y demás, pero ¿de qué manera entonces se puede incentivar a abrir las puertas a que entendamos que los trabajos en el hogar no son exclusivos de las mujeres? Sí. De hecho, hay un dato también, o sea, digo, el 91% me parecen del 91 al 93, dependiendo en dónde lo consultes, trabajadores del gremio en general del trabajador del hogar, de las trabajadoras del hogar, son mujeres, ¿no? Y es por eso que hablamos de trabajadoras del hogar, para reconocer que esto es una cuestión de género y reconocer su lugar. Y de hecho, esos mismos estudios señalan que a ese 9-7% que son hombres, les pagan más. O sea, la brecha salarial se mantiene en el trabajo en el hogar, aunque incluso trabajen menos, porque la mayoría de estos trabajadores pueden ser jardineros, choferes, que también se les considera trabajadores del hogar, pero ganan menos e incluso ahorita que estamos con esta parte de la inscripción a la seguridad social, hay también un porcentaje ahí importante de hombres inscritos, a diferencia de los millones de mujeres. Y también o sea, cuando hacen las encuestas diferenciadas de qué respetos qué respetos les derechan, qué derechos les respetan, perdón, a los trabajadores y trabajadoras del hogar, justo sale eso, ¿no? A los hombres se les respetan mucho más derechos que a las mujeres, aunque las mujeres estén prácticamente o vivan dentro de las casas. Y eso es súper preocupante, porque quiere decir que esta concepción del trabajo en el hogar, como les decía hace rato, esta concepción de hacer menos el trabajo en el hogar se multiplica por el género. Es decir, que es más respetable, ahora sí que esto se traduciría en una narrativa de es más respetable un hombre chofer que una mujer trabajadora del hogar. Y eso es muy triste que se sigan repitiendo estas narrativas, y es desafortunado. Creo que partimos, uno, del hecho, o sea, de la manera de redignificarlo, es uno, concebir el trabajo en el hogar como trabajo. No es un apoyo, no es una ayuda, no es algo que se nos da por naturaleza a las mujeres y que por eso es más fácil para nosotras hacerlo, etcétera, sino es un trabajo como cualquier otro, y al estar en una relación de subordinación merece todos los derechos. Y no es, hasta hace muy poquito, justo iba a comentar, pero ese rato se me olvidó, hasta hace muy poquito era un trabajo que o sea, como que se configuraba en la informalidad. Ahorita todavía, pues desgraciadamente es la realidad de la mayoría de las trabajadoras del hogar, pero al ya estar reconocido en las leyes que ya que son trabajadoras, que tienen una relación subordinada, que tienen una relación laboral y no una relación civil, que una relación civil justo es de prestación de servicios o sea, como de jerarquía igual, y que más bien se reconoce una relación laboral en la que hay una subordinación, pues entonces ya se da un lugar en la ley, ya se da un lugar en la discursiva general de que son trabajadoras y que no son cualquier otra cosa, ¿no? O sea, de hecho antes se les concebía incluso en la ley mexicana casi que como emprendedoras, o sea, estaban en un apartado especial. Es como, claro que no son emprendedoras, claro que tienen que cumplir un horario, claro que tienen que cumplir órdenes, claro que tienen que algunas tener una vestimenta especial, etcétera. Y entonces creo que estas son las cosas que fueron configurando, que las creamos o las pensemos como personas inferiores, ¿no? Dentro de la sociedad. Otra cosa importante también, justo en esto de cómo lo podemos hacer, es uno, creo que justo de repensar lo que llamamos como ética femenina del cuidado, ¿no? O sea, repensar que las mujeres no naturalmente somos cuidadoras, limpiadoras de la casa y pertenecemos al lugar privado,
sino que pertenecemos también al espacio público y que cuando estamos en el lugar en espacios privados, ahora sí como lo privado es político y entonces también ahí tenemos que reconocer el valor y los derechos que tienen eso, ¿no? Segundo, justo esta parte de no somos naturalmente hechas para el hogar, cuidar, hacer, limpiar, etcétera, sino que es reconocer la diferencia de roles que ha habido, porque una cosa, y que creo que solemos hacer como generación progre woke, es decir, ay no, las mujeres no están hechas para limpiar, y los hombres también pueden limpiar, y los hombres también pueden planchar. Ajá, o sea, pero ya tienes a la mayoría de las mujeres trabajadoras del hogar haciéndolo por el hecho de ser mujeres, y no es como decir, ay, pues están mal ellas, que no han reconocido esta diferencia y que no hay como más hombres trabajadores del hogar, sino más bien reconocer que estas, uno, que es el rol que se les ha asignado a las mujeres, y dos, que incluso dentro de eso no es malo, o sea, no es porque es de las mujeres y porque lo femenino y está asociado con el cuidado, es algo negativo o es algo menor o en este afán de querer empoderar que todas las mujeres salgan a trabajar y que ocupen puestos directivos, se ha caído en denostar el trabajo en el hogar como si fuera algo negativo, incluso algo no deseado y detestable en nuestra sociedad. Es como decir, no, el trabajo en el hogar es exactamente igual que cualquier otro trabajo y además históricamente les ha servido a las mujeres para ocupar o irse apropiando de otros espacios e ir manteniéndose e ir resistiendo e incluso en situaciones salir de violencia. Y además, algo importante en la narrativa y que es algo que siempre les decimos a los empleadores es, el trabajo en el hogar es necesario en nuestra sociedad en un punto en el que para que existan directores de empresa y exista gente salvando al mundo o exista gente en cargos de poder súper fuertes, tiene la mayoría de ellos, incluso entre más escalas en capacidad de poder o de toma de decisiones, es más probable que haya una o varias trabajadoras del hogar en su casa. Es decir, hay muchas trabajadoras que posibilitan que estas otras personas que tienen el poder y toman decisiones puedan salir y ejercer por fuera. Entonces, no es una sobra, no es algo que es como, ay, opcional, no es algo que de hecho es indispensable en la sociedad que estamos viviendo y que a pesar de que podríamos pensar en este mundo en el que no sea necesario, etcétera, está pasando. Y nada más, perdón, por último, de este punto, quería justo decir una frase que Andrea Santiago, la directora ejecutiva de nosotros siempre menciona, que es, si a ti te está saliendo barato, pregúntale a quién le está saliendo caro. Es decir, no nada más vamos a pensarlo desde el género como ya, porque hay mucha gente que está en contra y que no se lo quiere repensar, y entonces no es que si no lo repiensas no vas a dignificar el trabajo en el hogar, sino justo decir, ok, o sea, hay desigualdades, si a ti te está saliendo barato el trabajo en el hogar, que esté limpia tu casa, que tus hijos estén cuidados, que esté planchada tu ropa, etcétera, pregúntate a quién está saliendo caro y muy probablemente es a esa persona, ¿no? Que pasamos de dejar de concebir a la persona como tal, nada más como por el servicio que nos brinda, por romantizar la relación que tenemos de muchos años y entonces dejamos de ver a la persona como un ente que piensa, siente, tiene necesidades y solo me responde a mí. No existe, o sea, sí la quiero y sí todo el cariño y todo, pero eso sigue siendo para mí, como lo que ella me brinda. Y yo no le estoy brindando nada a cambio, que es el reconocimiento de todas nuestras necesidades y en el pleno reconocimiento voy a proponer acciones para que se satisfagan esas necesidades y que básicamente es cumplir con los derechos y obligaciones como de las trabajadoras del hogar, ¿no? Bueno, más bien cumplir con las obligaciones como empleador, que corresponde a que los derechos sean cumplidos. No, estoy impresionada. Sí, como que muchas cosas se van deconstruyendo, como lo dice Diana, esto es importante, ¿no? El ejercicio que estamos haciendo y replantearse muchas cosas que tal vez por años se han romantizado, que por generaciones nos las han ido inculcando y nunca nos detenemos a pensar en esta otra cara de la moneda. Creo que este momento de aislamiento, de pandemia, en el que muchas personas han vuelto a sus casas cuando a lo mejor pasaban media hora al día,
se han dado cuenta de todas estas cosas que no veíamos, ¿no? Que no eran cotidianas. Y bueno, ahorita platicaremos sobre los retos que ha supuesto la pandemia para las trabajadoras del hogar, porque sabemos que son muchas. Pero antes de entrar en eso, queríamos preguntarte precisamente desde nosotros, ¿cómo fue que surgió esta causa de Mi Trabajo Cuenta y de las trabajadoras del hogar? ¿Cuáles fueron sus inicios y cuáles son los logros que han tenido para empaparnos más de esta increíble causa? Claro. De hecho, la causa de trabajo digno en términos de trabajo en el hogar fue la primera que se lanzó, ¿no? Y cuando se creó la organización, fue de las primeras que se lanzó y justo respondía a un momento en el que por historia, por ética, por empuje personal de Andrea Santiago, empezó como a proponerse, ¿no? Lo primero que se hizo fue una campaña para la exigencia del aguinaldo. Es como, ya sabemos que está todo mal. Obviamente México no es punta de lanza en este tema, es más que nada en sociedades europeas donde está, y Andrea es formada, empapada en todo esto, y entonces fue como, ¿cómo lo traemos aquí y cómo podemos empezar? Y uno de los principales lugares por donde se empezó es este tema del aguinaldo. Uno, porque, bueno, ya en esta parte de organización comunitaria y estrategia, hay una propuesta de que trates de escoger la actividad que te va a potenciar, ¿no? O sea, como la que sea más fácil, la que tenga ganancias más rápido. Y en ese sentido, el derecho al aguinaldo es uno de los derechos que más se respeta, o que es más, que más se respeta entre comillas, porque a la mayoría no se les respetan plenamente, ¿no? O sea, no les dan los 15 días, no se les dan efectivo, pero al menos hay esta cultura de dar algo a fin de año, ¿no? Para las trabajadoras del hogar. Entonces, se agarró eso, se empezó una campaña que se llama Es de Ley, y entonces con muchas organizaciones se empezó a hacer. Esto es importante porque justo en nosotros, como decimos, vamos en bola. Nosotros no somos sujetas de derecho, es decir, no somos trabajadoras del hogar. Y lo más importante es que las que sí son sujetas de derecho conozcan sus derechos y aprendan a exigirlos por las vías institucionales, porque para eso están. Entonces, hacemos esta labor desde nosotros justo de aliarnos con estas organizaciones que sí trabajan directamente con trabajadoras del hogar, que están compuestas de trabajadoras del hogar, y con otras organizaciones que están interesadas en temas de género, de trabajo digno, etcétera, como la OIT, hay otra organización que se llama Hogar Justo Hogar, que es de empleadores, como más dirigida hacia empleadores, con SINACTRAO, que es el Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, y CASE, ¿no? Que son las principales organizaciones de trabajadoras del hogar en México. Y entonces empezó a hacer esta alianza, o sea, lo que caracteriza realmente el rol de nosotros es que es como ese articulador de estas alianzas para lograr potenciar este tipo de cosas. Esto fue lo primero que se hizo, y se hizo a nivel nacional y tuvo buenos resultados. Y luego sucedió este momento histórico en el que hay un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, que es el 189, que justo es de los derechos de las trabajadoras del hogar, ¿no? Entonces, lo que nosotros queríamos es que México ratificara ese convenio, ¿no? Que suscribiera ese convenio, porque acuérdense cómo va, bueno, no sé si acuérdense porque no sé cuál sea como la formación o los speeches que han tenido dentro de acá, pero justo acordemos que las leyes internacionales tienen mayor, o las regulaciones internacionales tienen un mayor poder e incidencia sobre las leyes nacionales. Entonces, una vez ratificado ese convenio, ya teníamos como organizaciones mayor poder o mayor vigilancia y mayores herramientas para poder exigir que la regulación local cambiara para que suscribiera todo lo que está en el convenio 189. Entonces, se empujó, quería que se lograra antes de que terminara la administración anterior. No se logró, pero poquito después se logró, y eso creo que fue el primer gran logro de como colectiva, y que fue gracias justo a estas alianzas con múltiples organizaciones y también con servidores y servidoras públicas que están interesados e interesadas en estos temas. Entonces, de ahí parte todo, y luego, pues ahorita justo son caminos paralelos que se fueron consiguiendo, que es que se modificaran también las leyes, se hizo el seguimiento justo de
de que gracias a que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional un caso de una trabajadora del hogar que después de, creo que 40 años o algo así de trabajar para una casa, no le dieron absolutamente ni un peso. Se declaró, por ese caso se dio seguimiento, la Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional que las trabajadoras del hogar sean concebidas casi que como emprendedoras, y entonces se busca regular las leyes en favor de ellas. Lo que pasa justo en este caso es que al principio le dicen como, no, pues la verdad es que no podemos hacer nada por ti, 40 años, chido, pero pues no hay ley que lo regule. Entonces, cuando meten o apelan, eso es lo que resuelve la Corte, y así es como se da toda la cadena. Y actualmente impulsamos y estamos dando seguimiento y retroalimentación, o sea, no nada más como seguimiento de estamos viendo, sino justo estamos dando retroalimentación constante a la ley del Seguro Social y a los mecanismos que están haciendo de la incorporación de las trabajadoras del hogar a este régimen, ¿no? Y por otro lado, creo que ha servido muchísimo y que ha sido nuestro principal brazo, y también esta parte de trabajo comunitario desde una manera diferente y gracias a las tecnologías, es Mi Trabajo Cuenta. Mi Trabajo Cuenta es la red más grande de trabajadoras del hogar en Latinoamérica, y son más de 34,000 ahorita en la página, y ellas a través de la página de Mi Trabajo Cuenta reciben información de sus derechos, de cómo exigirlos, asesorías, también las referimos en caso de que no podamos, o sea, como ya para casos como puntuales, etcétera. Y otra cosa que caracteriza, y por eso se llama así, es que ellas nos comparten sus historias, porque desde nosotros creemos que la narrativa, y como ustedes, alguna de ustedes ya sabrá por el programa LEAD, la narrativa es aquello que nos hace aliarnos con otras personas, que nos hace identificarnos y que nos hace actuar en conjunto. Entonces, las trabajadoras del hogar, en la página comparten sus historias, se identifican con otras trabajadoras en lo que aprenden sus derechos y cómo exigirlos. Entonces, ha sido muy padre crear esta comunidad, alimentarla, porque pues ahí ellas pueden encontrar toda esta información, quejarse, recibir asesoría, chismear, etcétera, pero siempre con otras trabajadoras del hogar, no desde una parte vertical de yo te enseño, yo te digo, sino todo es como entre trabajadoras del hogar. Qué poderoso, qué poderosa iniciativa. Muchísimas felicidades a la labor que están haciendo, es súper importante, y de verdad que ojalá que llegue a más oídos de trabajadoras del hogar, porque es justo que conozcan sus derechos, pero más justo sería que los empleadores pues hicieran lo que les toca, ¿no? Como ya lo mencionaste muchísimo en el programa, y de verdad que no van a bastar las veces que se recalque porque no deja de quedar claro. Por último, a conciencia de cómo está la situación, para todos es difícil. Una pandemia creo que nos ha llevado a todos por caminos que nunca imaginamos, y la situación se ha complicado en cualquier contexto. Sin embargo, queremos saber en esta particular situación de un trabajo del hogar, cómo se ha modificado y qué ha afectado la pandemia para esta labor, y cuáles son los principales retos que se plantean. Sí. Hay nada más para agregar tantito a la pregunta anterior. Todo esto obviamente lo hemos logrado a través de, o sea, como de alianzas con las autoridades, toda esta parte de exigencia que hacemos como hacia allá, pero también justo con el trabajo con las compañeras a través de talleres, formamos a compañeras en todos estos temas para que luego ellas formen a otras compañeras y se haga como justo una cadena de empoderamiento en el que sea de ellas para ellas, que ellas se reconozcan como sujetas de derecho, merecedoras de esos derechos, y ya después conozcan y tengan estos mecanismos para exigirlos, que justo es algo que me faltó decir. Y ya en este tema de la pandemia, justo pues, fue una crisis, porque sabemos que aquellas personas a las que está afectando más, pues es desafortunadamente aquellas que están en situación de pobreza o situación de vulnerabilidad, y más que nada, pues las que estaban en previas. Partimos del hecho de que la mayoría de las trabajadoras del hogar tienen múltiples vulneraciones. No nada más son mujeres, o sea, son mujeres de bajos recursos, son mujeres de bajos recursos que son de alguna población indígena, o mujeres de bajos recursos que son de la tercera edad, etcétera, ¿no? O sea, no nada más, hay muy pocas que solo tienen como una vulneración o etcétera, ¿no?
Entonces, el problema de esto es que cuando llega la pandemia, una pandemia que afecta económicamente pues mucho más a los que se encuentran en situación de vulnerabilidad, suceden varios escenarios. Uno, mares de despidos injustificados, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir un despido injustificado? Te digo, ¿sabes qué? Hay pandemia, ya no vengas mañana, gracias. No te doy finiquito, no te doy nada, ya de la noche a la mañana ya no tengo trabajo. O, ¿sabes qué? Mandaron a semáforo rojo, nos dijeron, yo te llamo en unos meses. Eso también es despido injustificado. Yo te llamo cuando esto pase, es la frase desafortunadamente que más han escuchado las trabajadoras, porque vamos a un año casi y esto todavía no pasa y a las compañeras no las volvieron a llamar y con la esperanza de que las llamaran, a muchas se les pasó el tiempo para poder demandar un despido injustificado y ya no lo pudieron concretar, ¿no? Entonces, uno, el primer escenario, despidos injustificados. El segundo es el de, a mí me parece que es el más violatorio de derechos humanos, que es que a las trabajadoras que se encuentran en planta, que quiere decir que viven en el mismo lugar donde trabajan, las encerraron a muchas por meses con la amenaza de que si regresaban a sus hogares o si salían, iban a perder su trabajo, porque está esta creencia asociada que las trabajadoras, por su situación de vulnerabilidad, son las que venían a contagiar. O es decir, el empleador podría salir, la familia se podía ir a las vacaciones, pero acordémonos que tenemos estos introyectos de que poblaciones vulneradas son aquellos que nos pueden contagiar, nos pueden traer virus, nos pueden traer estas cosas a nuestra casa y entonces se refuerza el clasismo y el racismo con estas ideas y entonces no te voy a dejar salir a tu pueblo porque seguro vas a traer el bicho a la casa, no te voy a dejar ir a tu casa porque vas a traer el bicho a la casa, entonces si sales ya no regresas. Y orilló a muchas trabajadoras que nos escribieron en la página que llevan 3, 4 meses sin haber podido ver a su familia, sin haber podido salir de su casa, porque eso representaba la mayor parte, ¿no? Justo abonando al primer factor que sucedió es que hay muchos, hay otro que me encanta estos eufemismos que utilizamos, que es las mandaron a descansar, ¿no? O sea, las mandaron a descansar, pero las mandaron a descansar sin goce de sueldo. O sea, descansar sin goce de sueldo es no descansar, claramente, no son vacaciones pagadas, son simplemente angustia para las trabajadoras. Y eso fue lo que básicamente sucedió y que ha hasta ahorita precarizado aún más el trabajo porque ya las trabajadoras no se encuentran en una posición de discutir o de negociar derechos, no hay chamba y entonces el que me dé chamba y cuanto me pague está bien. No, ahorita no voy a negociar mis derechos porque necesito, me urge el trabajo. Y lo que está pasando, y lo que pasó en muchos casos, y ha pasado desde siempre, es que al momento de que ellas exigen los derechos, las corren. ¿Por qué? Porque está el principio de la precarización, de que siempre va a haber alguien que lo haga más barato. Entonces, ahorita ellas se ven todavía más limitadas a exigir sus derechos porque la situación como está no les permite tener más. Por otro lado, pues el hecho de que muchas de ellas no estén aseguradas, no tengan ningún tipo de seguridad social ni ningún seguro de desempleo porque no están incorporadas a la seguridad social o no tenían reconocidos otros derechos, hace que muchas de ellas tengan problemas económicos en cuestiones de salud, que pues las endeuda hasta por 10 generaciones, según me parece que el CEPAL, y que afecta directamente. Y por otro lado, ha crecido el número también de trabajadoras del hogar, ya van cerca de las 2.5 millones, por lo mismo, porque hay muchas trabajadoras, hay muchas personas o mujeres que fueron despedidas, que fueron recortadas y que entonces ahora se ven orilladas a buscar más trabajo en el hogar. Lo que sucede es que hay mucha más demanda y mucha menos oferta, no sé si lo dije al revés, ahorita me estoy confundiendo y entonces pues sucede un problema de que cada vez se abaratan más el costo de sus servicios por lo mismo, ¿no? Como por tener y porque no pase nada. Y otra situación, pues, es también el hecho de que la parte de seguridad e higiene, ¿no? Empleadores que, si bien las trabajadoras que sí conservaron sus trabajos, siguen sin tener seguridad social, no se les proporcionó ningún tipo de medidas,
ellas siguen arriesgando su vida diario, porque es eso, arriesgar la vida y la de toda su familia al transportarse, el transporte, valga la redundancia, en transporte público, usar las calles y todo eso, porque a mí tienes que seguir viniendo, no me importa que el mundo se caiga allá afuera, conmigo tienes que seguir viniendo. No hay ninguna facilidad ni pensamiento por parte de los empleadores que nosotros, o sea, si se lo preguntan, la solución, bueno, a los podcast escuchas, si se lo preguntan, la solución en ese caso es, así como a ti te mandaron a casa a trabajar, las trabajadoras tienen el derecho de, o más bien no es como un derecho porque no es algo que esté legislado completamente, pero tenemos nosotros la obligación como empleadores de también permitirles que queden en casa, porque su vida y la de su familia no valen menos que la nuestra, y no porque ellas a distancia no puedan trabajar para nosotros, no quiere decir que vamos a anular y que ya no les vamos a pagar esos días, ¿no? Entonces es bien importante que respetemos las vidas de estas trabajadoras y de sus familias, porque a veces se nos olvida que tienen todo un universo y toda una vida, y evitar disminuir los contagios. Se puede facilitar el transporte, hay muchos empleadores que facilitan el transporte en Uber o están haciendo este ride de ida y de regreso porque necesitan este cuidado, o por ejemplo, pues saben que cuando ya estén en semáforo rojo que cada quien se quede en su casa, pero pues a lo mejor no, ahorita no puedes limpiar acá, pero ¿qué te parece si te llevo una docena de ropa porque también necesito yo apoyo, etcétera, ¿no? Para planchar o lavar, lo que sea. Se me fue el aire, perdón. Entonces creo que esta es la situación de muy triste, la verdad, porque justo íbamos en un camino, o sea, íbamos encarreradas en esta parte de los derechos, y ahora pues nos frena la pandemia, y no nada más nos frena, sino que nos pone condiciones súper difíciles para que las mismas trabajadoras puedan seguir exigiendo sus derechos. Ay, como dices, creo que se te fue el aire del enojo, del coraje, porque es impresionante la cantidad de derechos humanos que se violan en un día, literalmente en un día laboral, en una jornada laboral de una trabajadora del hogar, cómo se ha romantizado esta esclavitud en es la persona que me ayuda. Y bueno, ya el tiempo no nos da, pero tal vez en otra futura ocasión seguramente hablaremos de otra cantidad de derechos que se llegan a violentar y a violar de las trabajadoras del hogar. Hay casos enormes de violaciones, de abuso sexual por parte de los empleadores, perdón. La cantidad de niñas de 13 años que están haciendo el servicio de limpieza en una casa. Entonces, bueno, o sea, hay toda una cara enorme y que da para hablar muchísimo tiempo. Pero bueno, creo que era importante iniciar y empezar a hablar de estos temas, que empiecen a escuchar nuestro público, pues, esta situación. Y como dices, ¿no? Como empleadores, ¿qué es lo que nos toca hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer que está en nuestras manos? Definitivamente cuidar la salud de estas personas. Es lamentable la cantidad de tweets que puede haber en las redes sociales de, ay, mi mamá se contagió por culpa de la muchacha, ¿no? Y lo digo con las palabras que lo ponen, ¿no? Cuando pues es que tú no le estás dando la seguridad mínima a esa persona, y es una persona que también se contagió, que también contagió a su familia por venir a barrer tu baño, porque tú no lo puedes hacer, porque te van a lastimar tus manos. Entonces, claro, y perdón, Karina, pero justo hay muchos casos también de trabajadoras que los empleadores se van a Europa o se fueron de viaje, regresaron, y adivina quién contagiaron: a la trabajadora. O sea, no sí, fueron claro. ellas los que contagiaron, sino ellos en sus viajes desde su privilegio fueron los que contagiaron a aquellas personas que la tienen como mucho más difícil. Sí, definitivamente, estoy totalmente de acuerdo. Era mencionando cosas que yo he visto en redes sociales, o sea, no me lo estoy inventando, Claro, lo he visto de ¿no? personas conocidas, que es o Hay sea, hasta intercambios de trabajadoras del hogar perdón, pero yo en grupos de la Ibero he visto así de que no conocen a una muchacha que me presten o cosas así. Es como, güey, son personas, o sea, que sí. no son, no sé, cargadores de celular o como algo que sea como intercambiable. Sí, sí, sí. Es impresionante cómo ni siquiera voy a decir se ha perdido, porque nunca se ha tenido la dignificación de estas personas. Entonces, pues es una Sí, invitación a desmeritando. todos a replantearnos todas nuestras acciones, de ver qué podemos hacer. Como decías, tal vez darles un aventón, tal vez pagarles un transporte privado, que aún así las pone en riesgo, pero bueno, minimizas las posibilidades. En fin, cantidades enormes. El punto es esto, acercarnos, conocer lo que hay. Y por eso también te pedimos que nos des recomendaciones. Yo sé que está la página de Facebook, basta
verlo para ver los testimonios de estas personas, estar viendo lo que están viviendo las trabajadoras del hogar. El libro que acaban de sacar, bueno, este folleto de Nuestras Voces Cuentan, creo que son formas de acercarnos y empatizar, y más que empatizar, conocer lo que está sucediendo. Pero ¿qué otras recomendaciones nos puedes dar para conocer un poco más de este tema? Sí, pues mira, principalmente como esto va dirigido a empleados, uno es más bien reconocer que como hijos de las personas que le pagan directamente a la trabajadora del hogar, somos empleadores. No porque nosotros no demos el dinero, no somos empleados, porque nosotros también llegan a recibir órdenes, a nosotros también nos beneficia directamente lo que hacen, etcétera. Entonces, uno es asumir que tenemos una responsabilidad y no nada más responsabilidad, sino obligación con la trabajadora del hogar, ¿no? Segundo es, como justo va dirigido a esta población, hay una organización específica que habla más como directamente a los empleadores, se llama Hogar Justo Hogar, y en ella van a poder encontrar una cartilla del buen empleador, van a encontrar mucha información muy sencilla para dirigida a empleadores sobre los derechos que tienen que cumplir. Sabemos que la situación no está fácil para todos y lo ideal sería mañana da seguridad social, aguinaldo, prima, todo lo que no has dado, pero sabemos que no es tan fácil, pero justo ya, o sea, como el primer paso es conozco los derechos y el segundo es trato de hacer un plan. Ok, lo primero y lo que más sí puedo hacer es que tengan contrato. Ahí está el machote del contrato, lo imprimo y lo firmamos. Lo segundo que puedo hacer, pues, es las vacaciones, no sé, o sea, que ya pongan, y a lo mejor ahorita lo que más urge, pues, es la seguridad social por este mismo hecho. A lo mejor, digamos que no la inscriben por esta crisis o en este momento de crisis con el salario total que tienen, pero la pueden inscribir con el mínimo y al menos ella ya está protegida y ponen un plan de en 3 meses, en 4 meses, ya te voy a registrar con el salario que estás percibiendo normalmente, ¿no? Justo hablamos también de esto de que tengan un salario digno, o sea, como todas estas modificaciones, pero al informarse sobre los hechos van a poder hacer un plan en familia o tú mismo desde las condiciones que tú puedas tener. Digo, nada, a lo mejor, pues no sé si muchos de los escuchas ganen ya su propio dinero, pero como para facilitar estas otras cosas, pero sí puedes llegar a imprimir el contrato, sentarte y hablar con esa persona que muchas veces no conocemos ni el apellido, si no es que ni el nombre, ¿no? Si no sabemos si tiene familia, etcétera. Entonces, creo que eso sería una primera apuesta. Siéntate, escucha, conoce la historia de esa trabajadora del hogar, sus necesidades, y desde ahí, si tienes un peso o un gramo de empatía, vas a hacer todo lo posible por tratar de cumplir con tus obligaciones como empleador, porque ya no la vas a ver como alguien que solamente viene, limpia, te presta un servicio y se va. Ya la vas a ver y la vas a reconocer como persona y entonces te vas a interesar por los derechos y entonces vas a empezar a hacer este plan de cómo vamos a ir avanzando poco a poco. Segundo, justo está la página de Mi Trabajo Cuenta en Facebook. Nada más ahí les pido, por favor, que no le den como like o cosas así, porque es una comunidad que tratamos que permanezca exclusiva con las trabajadoras del hogar. Si empezamos como a meter más empleadores, como que justo no va a respetar este principio y además las mismas trabajadoras se sienten más inseguras. Entonces nada más chequenla, denle scroll, vean y pues si justo quieren ahorrarse el estar en Facebook en una página que no se van a unir, está también el micrositio mitrabajocuenta.org. Ahí también pueden encontrar estas historias o sea, como para verlos, los videos que tenemos de exigencia de derechos que son justo para ellos y que ustedes lo pueden escuchar como para también conocer sus obligaciones y justo eso, o sea, llevar estos pequeños mensajes y hacer estos pequeños cambios y creo que hay cosas muy sencillas que puedes hacer desde lo digital, que es si te encuentras con un post de estos discriminatorios, decir, el término correcto es trabajo en el hogar, ¿no? Cositas que de verdad cambian o sea, que parece que cambian poquito, pero en realidad ponen estos temas sobre la mesa, que el punto es ese, que no están puestos sobre la mesa y que seguimos normalizando. También dentro de la página de nosotros tenemos dos cuadernillos, uno el de Nuestras Voces Cuentan y el otro en que hicimos con motivo el año pasado del Día Internacional del Trabajo en el Hogar, que es el 30 de marzo, ahí viene, de historias justo de empoderamiento, de lucha de las trabajadoras del hogar, y por otro lado las otras historias que son pues desafortunadas que ha habido como producto de la pandemia. Entonces, yo diría que si solo puedes hacer una de esas, o sea, si solo puedes hacer uno de todo lo que te acabo de decir,
siéntate y habla y conoce a la persona que está en tu casa. Y por otro lado, antes de que se me olvide, hablando de términos correctos, además de decir trabajadora del hogar, muchas veces solemos decir mi trabajadora del hogar o tu trabajadora del hogar. Y esto es importante recalcar porque muchos dirán, ay, pues si yo digo mi jefe o mi compañero, ¿qué de malo quiere que diga, que tiene que diga mi trabajadora del hogar? Así como dijimos la parte de doméstica, que per se no está mal, pero que es importante por la asociación negativa que se hace a la palabra, también la parte de pertenencia, porque si planteamos del hecho de que esto nació de la esclavitud, donde realmente sí se creía que las personas trabajadoras le pertenecían al empleador, pues entonces es importante cuestionarnos también estos conectores que utilizamos con las trabajadoras del hogar y por eso si quieren utilizar algo como relacionado, pueden usar la trabajadora de mi hogar, la trabajadora de nuestro hogar, pero no es tu trabajadora y es importante enfatizarlo en estas cuestiones. Entonces, justo eso y pues creo que seguir cuestionando, seguir ocupando sus espacios, seguir pues al tanto de todo lo que se esté haciendo y pues seguir, creo que lo más importante es cuestionándonos y pasando este mensaje, este podcast, este capítulo, estás ya del otro lado y estás haciendo más que el grueso de la población. La verdad que muchísimas gracias. Creo que, bueno, yo tomé notas. Definitivamente aprendí muchísimo. Es chamba personal tomarse en serio estos temas y aprender a desaprender ciertas cuestiones que nos incrustaron, pues, la sociedad misma, las familias, entre otras cosas. Muchísimas gracias, Eli, de verdad que sí. Más adelante, y esperen el post, porque siempre sacamos un post de estas entrevistas para compartir las redes sociales que pueden seguir específicamente para conocerte a ti, Eli, para conocer el trabajo de nosotros. Estamos muy agradecidas, muy emocionadas, porque creo que, como tú lo dices, logramos un pequeño avance para todos los escuchas que estén llegando a este momento y esperemos que se difunda esta información para que todos así logremos un cambio importante. No, muchísimas gracias, Diana, Karina, preocupadas, uno, por este tema, dos, por justo apropiarse de los medios que tenemos a nuestro alcance para tocar estos temas que podrían parecer que deben de pertenecerles a otras, a nuestros papás o a demás círculos, y más bien ponerlos justo en la mesa en nuestros círculos. Entonces, muchas gracias y felicidades por este ejercicio del podcast. Es increíble.